Desesperanza aprendida. La desesperanza es el sentimiento de no encontrar alternativas de solución ante una determinada situación o de no tener expectativas de futuro, y que frecuentemente se acompaña de la ausencia de un sentimiento de trascendencia, siendo el estado de ánimo que priva previo a la tentativa o al acto suicida. La desesperanza aprendida o indefensión aprendida es el resultado de estímulos negativos, generalmente incontrolables, que desembocan en una carencia de iniciativa por parte de quien la sufre. Algunos seres humanos, al estar frente a situaciones difíciles, son propensos a darse por vencidas rápidamente o entregarse al abandono, mientras que otros perduran, se mantienen o persisten. Esta diferencia se otorga entre sujetos que se encuentran en circunstancias en las que no tienen control alguno o que son impredecibles. Pueden ingresar en un estado de desesperanza por la razón de que sienten que nada de lo que llevan a cabo tiene el resultado que esperan. Pensar que no se puede hacer nada ante las situaciones adversas constituye un estado psicológico de indefensión que puede llegar a ser muy incapacitante. La desesperanza aprendida, también llamada indefensión aprendida, es la condición de aquel que se comporta pasivamente porque así lo ha aprendido. De esta forma, esta persona piensa que no puede hacer nada ante todo tipo de situaciones adversas, cuando en la mayoría de ellas sí podría sobreponerse. Esta dificultad se ha visto relacionada con la depresión y otros trastornos de la mente que llevan al paciente a reafirmarse en la idea de que no existe solución para sus problemas, pese a que el escenario real sea otro. No es el estrés el que ocasiona que la desesperanza se desarrolle, sino la imposibilidad de controlar el motor que desencadena ese estrés. Esta dinámica surge, por ello, a menudo en familias con padres muy autoritarios, cuyos hijos terminan por aceptar toda clase de situaciones, también fuera de casa, por sentir que no merecerá el intento de tratar de controlarlas. Ese aguante de las situaciones negativas no solo genera la incapacidad de iniciativa. A menudo nos encontramos con personas que no son capaces de aprender nuevas conductas. Su estado será de desmotivación y relajación, aunque mentalmente no se encuentren tranquilas. Como su nombre indica, este estado se aprende. Como humanos, tendemos a estudiar cautelosamente las consecuencias de nuestras acciones, desechando las conductas que desembocan en consecuencias negativas y abrazando las que llevan a consecuencias positivas. Cuando alguien cae en la indefensión, lo manifiesta en 3 déficits: el motivacional, el emocional y cognitivo. Una persona que empieza a caer en la indefensión o que ya sufre de ella comienza a mostrar un retraso en la iniciación de respuestas voluntarias hasta que poco a poco deja de haberlas déficit motivacional. De igual forma, comienzan a existir una serie de desórdenes conductuales, siendo los más habituales los estados de ansiedad y la depresión déficit emocional, que van haciendo mella hasta el punto de que el afectado es incapaz de ver soluciones al problema que le atormenta déficit cognitivo. Causas de la desesperanza aprendida. Una forma fácil de entenderlo es el cuento del elefante encadenado de Jorge Bucay. En esta historia, un niño se pregunta por qué un animal tan grande como un elefante, en un circo, permite estar atado con una cadena a una pequeña estaca que podría levantar sin mayor esfuerzo. La respuesta es que el elefante no escapa porque está convencido de que no puede, de que no tiene recursos para hacerlo. Cuando era pequeño, estuvo atado a esa estaca y tiró durante días, pero no pudo liberarse al no tener en aquel momento la fuerza. Tras tantos intentos frustrados, el elefantito aceptó que no era posible soltarse y aceptó resignado su destino. Aprendió que no era capaz, así que de adulto ya ni siquiera lo intenta. Esto es lo que también nos puede suceder a las personas cuando nos hemos enfrentado en repetidas ocasiones a determinadas situaciones y nuestras acciones no han logrado aquello que pretendíamos. A veces, incluso puede suceder que cuando se consigue el resultado deseado, la persona con indefensión aprendida crea que no se ha producido por las acciones llevadas a cabo, sino por puro azar. Las personas pueden aprender a sentirse indefensas en cualquier momento de la vida si las circunstancias son complicadas y difíciles y sus recursos se agotan. Por ejemplo, cuando hay violencia de pareja, en una relación tóxica, en la que la persona no se siente querida, o con una persona narcisista en pareja, se pueden generar patrones de dolor emocional e indefensión aprendida. Aunque en la mayoría de las veces, como en el caso del elefante del cuento,
viene determinada por las experiencias de la infancia. También puede ocurrir cuando hay violencia doméstica, esto es, abuso físico y psicológico dentro del propio hogar. Por otra parte, no hay una situación en específico que genere la indefensión. Es decir, muchas personas pueden vivir la misma situación adversa, incluso de manera grupal, y sin embargo reaccionar diferente ante ella. Síntomas de la indefensión aprendida: ansiedad ante la situación negativa, bajo nivel de motivación y autoestima con pensamientos a menudo autodespreciativos o autodestructivos, pasividad y bloqueo. La persona no sabe qué hacer ante la situación. Síntomas depresivos con ideas y pensamientos recurrentes de desesperanza, sentimiento victimista y pensamiento de que la situación es causa del destino y por tanto no se puede hacer nada para cambiarla. Pesimismo con tendencia a focalizar la atención en el lado negativo de las cosas. Indefensión aprendida. Consecuencias. La indefensión aprendida daña la autoestima, la confianza y la seguridad de la persona en sí misma. Como consecuencia se delegan las decisiones, los objetivos, y se adquiere un rol dependiente, en el que la persona se va dejando llevar por las circunstancias y siente desesperanza y resignación. ¿Cómo abordar los síntomas? Para tratar de controlar y curar este trastorno, es muy importante acudir a un especialista que nos asesore sobre lo que nos sucede y cómo podemos abordarlo. Nunca debemos autodiagnosticarnos, por muy evidentes que sean los síntomas. Como complemento a la orientación profesional desde Sebas te da un consejo, te sugerimos revisar los siguientes aspectos. Involucra a tus seres queridos. Si sospechas que tú o algún ser querido sufre de desesperanza aprendida, no lo ocultes. Puede que ellos sean los causantes de tu problema y necesitéis una terapia conjunta. Si no lo son, desde luego te apoyarán en tu camino hacia la cura. Pon tus emociones por escrito. Puedes escribir un diario o simplemente apuntar en una nota en tu móvil cómo te sientes ante situaciones concretas. Releer esas líneas puede hacerte discernir entre una causa razonable u otras no razonables de estrés. Asume retos que sabes que son solucionables. Ante la incertidumbre que se puede sufrir debido a las consecuencias incontrolables de algunos actos, plantéate retos cuya resolución sabes que es posible. Puede parecer algo ridículo, pero tu autoestima e iniciativa mejorará. Pregúntate siempre 3 cosas ante un problema. ¿Cómo puedo evitarlo? ¿Qué he aprendido de esta situación? ¿Existen otras soluciones que yo no me he planteado? Ante un problema ya ocurrido y finalizado, es útil imaginar un escenario en el que aún no ha terminado, para pensar sin estrés en las soluciones que le daríamos. Piensa en ti. Muchas veces, las personas con indefensión aprendida han desconectado de sí mismos y se han desatendido, pensando más en las consecuencias de sus actos y en complacer a los demás. Es importante reflexionar acerca de uno mismo y tomarse a diario un momento para estar a solas. Es fundamental ser pacientes, tener paciencia. Entiende que un comportamiento aprendido, probablemente desde la infancia, no es fácil de sobrellevar y superar. No seas injusto contigo mismo y date el tiempo que mereces. La indefensión aprendida tiene cura, y aunque parece complejo e imposible, siempre contaremos con ayuda. Ya sea la de un profesional, o el apoyo de un familiar o amigo, no estamos solos. Casos de indefensión aprendida encontramos en diferentes escenarios: en la escuela, en el trabajo, en grupos de amigos, en relaciones de pareja, o incluso ante situaciones como la guerra, en las que a la indefensión aprendida se suma el aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario u observacional consiste en aprender observando a otros. Estos procesos simbólicos pueden generar la adquisición de respuestas nuevas. Veamos estos ejemplos con un denominador común. La persona ha estado tanto tiempo sometida al dolor y al sufrimiento sin oportunidades de escapar que ya no lo intenta. Indefensión aprendida en niños. Los niños muy pequeños a los que se les deja llorar repetidamente y no son atendidos, empiezan a dejar de llorar y adoptan una actitud pasiva. Indefensión aprendida en la educación. La indefensión aprendida en clase con algunas materias también se da. Las personas que suspenden habitualmente los exámenes de una asignatura con frecuencia empiezan a sentir que por mucho que estudien, no van a lograr superar esa materia. Indefensión aprendida en violencia de género. La indefensión aprendida en la pareja puede darse cuando el maltratador hace creer a su víctima que es culpable de su desgracia y que cualquier esfuerzo por evitar el daño
no les servirá. Las mujeres maltratadas pueden acabar desarrollando indefensión aprendida. No en pocos casos de maltrato, la víctima se culpa de su situación y pierde la fuerza para abandonar a la pareja. Indefensión aprendida en el trabajo y en la escuela. Los casos de bullying en el trabajo y en la escuela también son otro ejemplo de indefensión y desesperanza aprendida. Las personas que sufren bullying suelen sentir culpa y dan por válidos los menosprecios. Una persona que depende de un trabajo para vivir y en él sufre mobbing puede generar desesperanza aprendida al no poder hacer nada para salir de esta situación. No puede huir ni enfrentarse a un superior. La indefensión aprendida lleva a la persona que lo sufre a no hacer nada para evitar el sufrimiento. La indefensión aprendida es, tal vez, uno de esos fenómenos psicológicos cuya importancia afecta al plano existencial del ser humano y cuya investigación y respuestas que la ciencia arroje al respecto deben ser capaces de mejorar la forma en que nos relacionamos los unos con los otros. Minimizar la indefensión aprendida supondrá un avance tanto para la sociedad como para las personas en particular.